Hola a todos. Vamos a iniciar las ponencias y las conferencias de nuestros compañeros. Antes de nada quería decir, hablar, esto es como yo he venido aquí a hablar de nuestro libro, ¿no? Del libro del colegio. Esta jornada está enmarcada dentro de la Semana Arquitectura. Me gustaría poneros unas imágenes y va a ser muy breve para que entendáis el por qué estamos aquí, qué es lo que pretendemos, que es sobre todo acercar la arquitectura a la sociedad. Me alegra ver que hay mucha gente que no es arquitecto y que esto a lo mejor le puede llegar. Y bueno, os voy a pasar unas imágenes. Bueno, arrancamos en Alcoy, allí pues hubo una exposición de un trabajo brillante hecho en colaboración con la Asociación de Urbanistas y la agrupación de urbanistas que hizo un trabajo fantástico sobre cómo ha ido evolucionando el urbanismo. Fue ese día, justamente en ese día era el día en que iniciaba la Feria de Modernismo de Alcoy, entonces estamos haciendo visitas guiadas a los edificios sobre todo de Timoteo Briet, y nos íbamos encontrando como todos los colegios y toda la ciudadanía iba vestida, disfrazada de la época, hablando y explicando en las escuelas también los edificios y todo, y detalles del modernismo. Este es un vídeo, un pequeño vídeo, muy breve, todo esto va a ser muy breve. Con esto que os muestro es para intentar trasladaros a ese día, ¿no? Para toda la gente que no ha podido asistir, pues es toda la documentación que tenemos. Como veis, Alcoy es como un referente, ¿no? De conservación del modernismo. O sea, yo creo que a nivel nacional, creo que en Tarrasa también tiene ese ejemplo, ¿no? Y luego se hace justamente ese día la feria, toda la ciudad se vuelca. Luego fuimos a Benidorm, que fue una maravilla. Habían bicis eléctricas para todos los asistentes, que había muchísimos arquitectos, pero mucha gente de fuera. Y nada, pues recorrimos toda la ciudad de Benidorm escoltados con la policía, que el ayuntamiento se volcó, y hicimos una tomada de ese Benidorm peatonal, sostenible, que es un referente en movilidad. Al final, lo que tratamos en esta Semana de Arquitectura es propiciar acciones, es decir, esta es una acción de recorrer. Alcoy es una acción de difundir, ¿no? Lo que ya está hecho. Villena hoy es unir, ¿no? Unir los corazones culturales y luego antes de ayer estuvimos en el Matadero Municipal de Alcoy, o sea, de Elche, y allí hicimos un taller Arquiduca. Arquiduca es un programa que estamos haciendo desde el Colegio de Arquitectos que trata de acercar la arquitectura a los más pequeños. Pues nada, llevamos materiales, legos, y les pedimos que dibujaran, que construyeran su ciudad. Entonces, pues imaginaros, esto es el campo de fútbol, se lo pasaron bomba con ayuda de los mentores y liamos una muy gorda, muy gorda. Con la lluvia, ¿no? Teníamos la alerta naranja a las 9 en punto, teníamos que 90 niños apuntados y participaron. Pues estos están alrededor son mentores, que son los propios arquitectos de estas poblaciones que se unen para ayudar. Entonces todos llevamos el chaleco de trabajadores.
La acción de este día era jugar y construir, también inventar. Pongo pues eso, fue increíble. Los niños sienten que van a ser los futuros arquitectos y habían entrega de premios y había jurado, tenían que contarlo. Pasarlo como muy rápido porque esto es para que entendáis lo que es la Semana de Arquitectura para nuestro colegio. Y ahora pues nada, estamos aquí. Vamos a tratar de unir, ¿no?, lo que tenéis y dar valor a lo que tenéis. Y nada, simplemente doy paso a nuestros compañeros para que trabajen en ese sentido. Bueno, esto será el lunes en Orihuela, que tampoco lo he contado y bueno, no pasa nada. Nada. Después de aquí iremos a Orihuela y después de Orihuela, bueno, esto continúa. Pues de Orihuela, Sí, Alicante. bueno, Alicante, estamos en una antigua harinera. En Alicante vamos a poner el lunes una placa conmemorativa de Docomomo a este edificio, que vamos a intentar entre todos protegerlo para que sea como el pulmón cultural de Alicante. Y luego Arquieducas, bueno. Hola otra vez, estamos toda la mañana juntos, así que ya basta, ya no hace falta las presentaciones. Este momento, desde luego, para nosotros es muy importante porque poder estar aquí en este edificio tan especial, tan emblemático y que ha podido ser rehabilitado, pues la verdad es que es una enorme satisfacción y sobre todo poder compartirlo con vosotras y vosotros. El título de por sí, Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio, ya he comentado antes la importancia que es para una ciudad estar atentos a la rehabilitación de nuestro patrimonio, evitar que se pierdan exponentes fundamentales que han formado parte de la historia de los habitantes y de la historia de esa ciudad. En ese sentido, por eso hemos colmatado con la frase para una ciudad viva, que de alguna manera también es lo que en este 500 aniversario del nombramiento de Villena como ciudad, pues también coincidía, ha sido un lema que se ha estado trabajando y que se ha estado exponiendo en distintas manifestaciones. Ciudad viva y tiene que ver con eso, con lo que es la rehabilitación de nuestro patrimonio. Esta foto la traemos porque es de la inauguración, cuando se inauguró la electrolinera villenense. Y bueno, pues tiene uno de los detalles que luego comentaremos como fundamentales para entender el edificio. Y son dentro de estos dos elementos transversales, el longitudinal y el transversal, fijaros cómo se mueve lo que es el transversal y fijaros la importancia que tuvo en su momento porque era para poder hacer que el tren pudiera entrar dentro del edificio, para hacer pues la carga y descarga de la electrolinera y su comunicación con todo el territorio. Simplemente como para hacer la foto, de alguna manera esto fue encargo del Ayuntamiento de Villena, se ganó mediante concurso en el año 2007 con la empresa en aquel momento, la museografía de Inicial Bohemia, dirigida por Joan Boé, y el estudio de arquitectura de Villena con Julián y conmigo. Luego la dirección de obra, como ya os han comentado, la llevó Silvana Jordá y Marta Fols, y la musealización y museografía, que es la delicia final con nuestro compañero Ángel Luis Rocamora. Sí, aquí simplemente comentar del edificio inicial, que no hemos dicho nada. Esto lo llevaron una empresa francesa que se instaló aquí, que era Andrié y Ratier. Entonces, esto fue obra de un ingeniero, Luis, en unos sitios pone Bandón y otro Blandón, no lo sé, tampoco tengo muchos datos. Y según Santiago Varela, este tipo de arquitectura, que era también muy típica de Alcoy, era racionalismo expresivo. Entonces, Sí. por eso los marcos reforzados, típico de la arquitectura industrial. De primero de siglo. Los objetivos que teníamos dispuestos era, por un lado, conseguir que fuera un referente nacional e internacional, que narrara la vida de los villeneros y, por ende, de la humanidad, como representantes, de alguna forma, desde la prehistoria hasta nuestros días, hasta el siglo XXI.
Por otro lado, el importantísimo objetivo, como ya decía antes, de recuperación del patrimonio en cuanto a lo que supone la rehabilitación y sin miedo la ampliación en algunos momentos que hemos propuesto, como habréis visto la escalera y otros elementos que faltan todavía por construir, siempre teniendo en cuenta pues, el exponente fundamental de la arquitectura industrial de primeros del siglo. El contenido ya lo hemos visto, son las colecciones que tenía el Museo Arqueológico, tanto de José María Soler como del Fondo Jerónimo Etnográfico de Ferriz. Jerónimo Ferriz. Mm. Y la directora es Laura Alcaraz, que habéis conocido, no sé si nos acompaña, bueno, de momento ha seguido con nuestro trabajo. Aquí, digamos, dentro de los resultados, esta foto la hemos querido traer para que vierais lo que antes os hemos comentado desde arriba, cómo el edificio, de alguna forma, o lo que es la manzana, por así comentar, estaba colmatado por edificaciones que fueron añadidas posteriormente. De hecho, por el hecho incluso de parecer que eran también antiguas, tuvimos inicialmente alguna crítica por el hecho de ¿por qué derribáis esa casa, en este caso la que La, veis de color blanco? la de blanco. Que de alguna manera sí es antigua también y demás, pero teníamos claro desde el principio que esta operación tenía un interés urbanístico de por sí y que tiene que ver mucho con lo de las islas culturales, como ahora veréis después. Es decir, el hecho de poder conseguir que en esa calle tan absolutamente, como veis, hostil, de paso continuado de coches, muy estrecha y demás, ese ensanche, esa posibilidad de poder llegar a esa plaza de acogida y de relación era fundamental. Por lo tanto, pues lo que optamos claramente era por la demolición de todos esos elementos. Incluso, bueno, Se ve ahí en el cuerpo alto, perdón, en el cuerpo alto se ve la parte que se derribó, que eso ya no tenía ninguna relación con lo otro, y es la fachada exenta donde hemos estado con la pasarela, el segundo cuerpo el cuerpo intermedio que tenemos ahí. los resultados, por tanto, tenemos la rehabilitación del edificio, la mejora del entorno, que eso es claro, la creación de un referente que se está consiguiendo por la buena gestión que se está llevando por parte de la dirección y de todo el museo, y el efecto dinamizador que tanto en lo cultural como en lo turístico y económico está, digamos, teniendo lugar tanto para Villena como para la comarca. Unas pinceladas referente al edificio. Lo primero ya lo ha comentado antes mi compañero, referente a quien hizo aquí aparece como Bandón, el Sí, ingeniero Bandón. aparece blandón y otro blandón. Y las obras tuvieron lugar, bueno, en mayo del 1908 empezaron, terminándose, según comentan, a mí me parece demasiado rápido, pero así es, No, posible que en sí. el año, justo un año después. El edificio, como os decía antes, consta de dos pabellones transversales, uno más alto que el otro, que están construidos de ladrillo macizo y que se vincula con los principios estéticos del racionalismo expresivo al que recurre la arquitectura de la época. Y el interés arquitectónico, esto lo comentaba Santiago Varela en uno de sus digamos, escritos, lo que os decía al principio, cómo el cuerpo central respecto al de menor altura avanza con el fin de crear ese túnel, paso de los trenes dentro del propio edificio. Mm. Nosotros incluso a nivel, José Luis, a nivel Ángel Luis. también llegamos a pensar, Ángel Luis, pensábamos de que en un momento dado, si pudiéramos por el tema etnográfico llegar a conseguir alguna de las máquinas de tren que existen, existen seguramente en alguna zona, sería muy interesante el poder traerla también como exponente, dada la importancia que ha tenido, digamos, el edificio en el discurso de la creación del propio edificio. Y el interior, antes lo ha comentado Julián, de alguna manera estaba muy virtuado porque ha sufrido, si lo veis ahí, digamos, sobre todo en la última época, con la creación de tantas y tantas cámaras, donde traíamos las manzanas de los distintos campos de los villeneros, y bueno, pues esos volúmenes enormes que lo que hacían es desvirtuar los grandes volúmenes y el carácter tan diáfano del edificio y la riqueza volumétrica que tiene el inmueble general. La propuesta recupera totalmente el edificio existente, aportando construcciones complementarias que el programa requiere. Evidentemente, lo que queremos es que esos elementos no entren en competencia, sino que de alguna manera lo que harán será realzar. De hecho, el propio elemento que veis construido, añadido, creo que es uno de los elementos, como ahora veremos, potentes, añadidos, pero sin embargo que respetan mucho el edificio. Aquí veis, se cambió absolutamente toda la cubierta.
Y también hemos traído algunas fotos que creemos interesantes para que a nivel tanto de arquitectura como lo que soy la población que nos acompaña hoy, recordar cómo se produjo esta rehabilitación, que muchas veces queda en el olvido y es importante fijaros cómo todo ese macizado que había de enjambre de edificaciones antiguas, pues fue eliminado poco a poco hasta dejar libre lo que son los cuerpos principales. Os queremos comentar a dos niveles, tanto a nivel urbano, las bondades, como luego a nivel edilicio, edificativo. Si quieres comentas después esa parte. Referente a lo que son los niveles urbanos, lo importante es, como ya os decíamos antes, la recuperación de ese espacio como plaza para la ciudad, ese espacio público, de alguna manera quitando esos sucesivos añadidos y recuperando el volumen del conjunto, creando una nueva plaza que permitirá respirar al entorno en esa zona, como decía al principio, tan hostil que es la calle Madrid. Seguramente, bueno, como luego veréis, la duda que también teníamos era por dónde entrar al edificio, porque luego lo comentaremos, es una cosa curiosa. La elección, ¿por qué la tomamos al final? Este era otro de los elementos que también estaban de alguna manera ahogando el edificio, que era este gran muro que aislaba el patio del museo con la calle Madrid y impedía de alguna manera contemplar todo el edificio y que la eliminación nos va a permitir ahora contemplar el edificio, unirlo, como luego veréis, a lo que es el Teatro Chapí, y en esos espacios pues también está previsto las labores de carga y descarga, parada de autobuses y el diálogo, como digo, con el Teatro Chapí. La necesidad de dotar el acceso principal, yo a veces, bueno, lo comentábamos, que parece que aquí el único que tenía claro por dónde entrar era el tren, en ese espacio que os hemos enseñado antes, porque aquí no había un acceso marcado, digamos, donde decir por dónde se entraba el edificio, ¿no? Son muchos huecos, pero no había un acceso. Entonces, valoramos tanto la zona que está más próxima al paseo, como lo que es la zona esa intermedia donde se produce el cruce entre los dos pabellones. Y por fin lo que pensamos que era más importante era, dado que se recuperaba esa plaza, pues poder realizar el acceso a través de la plaza, aparte de que iba a servir para dinamizar la nueva plaza y evidentemente por motivos también organizativos de la planta, como ahora veréis. Hemos traído también estas imágenes para que no se queden en el olvido. Nuestro primer proyecto pretendía incluso, no era como el que se ha hecho, digamos, definitivamente, sino que el recorrido se iniciaba en la planta sótano, accediendo desde el centro de la plaza como si en una excavación arqueológica estuviéramos. Es decir, que entrábamos desde la plaza y nos metíamos ya a esa excavación arqueológica. Descendíamos al interior de la tierra, percibiendo desde el primer momento el pasado. Si veis aquí en esta zona, es donde ahora veréis cómo se producía, y entramos desde aquí y el recorrido se empezaba desde el sótano inicialmente. Evidentemente, bueno, pues motivos económicos y seguramente de organización pues nos llevaron a plantear la solución definitiva actual. Esta Sí. es la planta baja del sótano, por donde empezamos el recorrido, que como veréis, la espiral ha tenido un protagonismo importante en el diseño desde el primer momento, y con esta distribución inicial a modo de Nautilus, como esa espiral que de alguna forma, como luego veremos, nos dice Durero, que es el elemento generador de la vida, ¿no? Cómo inicia la vida. Sí, aquí he de decir un poco por contextualizar, nosotros empezamos creo que en el año 2007, entonces no sabíamos la que se nos iba a caer encima con la crisis. Claro, el museo lo que hay expuesto a lo mejor es en total, la parte etnográfica a lo mejor no sé si llegará al 2% y la arqueológica pues a lo mejor está por el 15 o el 20%. Siempre hay cosas que exponer, entonces este museo era en tiempos de bonanza y se pretendía muy ambicioso, entonces nos faltaba el metro, ¿no? Esto nos falta el metro, pues ¿qué hacemos? Vaciamos el sótano. Y eso probablemente, pues, por suerte, hay cosas que
la crisis nos paró los pies, porque la aventura de hacer un sótano debajo del edificio, bueno, aparte de económicamente muy cara, el tipo de cimentación, esta zona es inundable, era un riesgo. Entonces, afortunadamente ahí, bueno, en los primeros momentos te llevas un chasco, pero luego con el tiempo reflexionar y dices, pues quizá mejor así. Debajo de la plaza no lo hemos visto, pero debajo de la plaza es lo único que ha quedado, que sí que hay un sótano donde ahora tienen un laboratorio porque no tienen otro sitio, pero ahí sí que pueden tener algunas piezas de estas que si hay inundación pues no se estropea, piezas de piedra y tal. Pero el resto, pues afortunadamente ya digo que se pretende más modesto, no tal, lógicamente el museo le falta por lo menos otra planta para completarlo y yo creo que con eso es suficiente. Y luego la idea de la espiral, que sí que está muy presente aquí, sí que se leía muy bien. Luego, al reducirlo, pues se ha pretendido seguirla, pero yo creo que nosotros que trabajábamos en planta y vemos las plantas seccionadas y lo vemos todo, pues aún percibimos algo, pero yo creo que la gente en general eso no se percibe, que eso pasa a veces también, lo que nosotros vemos cuando trabajamos con los planos y luego cómo lo ve el personal cuando la gente, pues cuando la obra está acabada y a lo mejor tú todo lo que quieres transmitir, pues lo mismo no lo has conseguido, pero bueno, las cosas son así. Vale, vamos a seguir con mostrándonos también de manera muy rápida el acceso, cómo se producía, que era Sí, sí. absolutamente de manera Era diferente. complejo. Era complejo, se accedía a través, porque sí que es un elemento que posiblemente sí que podamos verlo construido. De hecho, está tanto dimensionada la plaza como el apoyo para esa escultura que de alguna manera la autora, que fue Leila Kuchukaliz, colaboradora de la empresa de museología en aquel momento, decía que el pensamiento, lo antropológico y lo arqueológico, el misterio, el homenaje a José María Soler, el hilo conductor buscado, el cerebro, la memoria histórica, lo primitivo y lo contemporáneo. Ella de alguna manera, si os dais cuenta, ese elemento potente que aquí veis quería ser como esa escultura que de alguna manera de grandes dimensiones que en otros museos del país, pues como es en el Guggenheim, llega a ser un símbolo, ¿no? Entonces, podía llegar a imprimir el carácter a la actuación. Y en este caso era esto era como una vasija puesta del revés, que de alguna forma era como una cabeza y dentro tenía el cerebro que de alguna forma hablaba de la memoria histórica de un pueblo, ¿no? Y bueno, un elemento tan sencillo como es esa vasija, con esos elementos cardiales, como luego los proyectaba. Y en esa proyección que veis ahí es por donde a partir de ella se producía el acceso a través de una escalera de caracol, el acceso peatonal y también el ascensor que contenía. La accesibilidad está mejor resuelta. En este momento, al no hacer eso, pues evidentemente es todo mucho más ligero, más, digamos, entre comillas, normalizado, ¿no? Frente a la pirámide que tenemos, por ejemplo, en París, que también se hace de esa manera. Era un referente de alguna forma, ¿no? Esta vasija prehistórica, lo que decía, puesta al revés, que nos recuerda una cabeza contenedora de un cerebro y de una memoria colectiva, el alma de aquel pueblo. Estos, de alguna forma, estos elementos radiales, si veis, se vertían y de alguna manera lo que hacían era crear esa potencia alrededor de que nosotros luego recuperamos con la segunda propuesta ya de acceso y con lo que es el elemento de la circulación vertical, con esa escalera que ahora sí que podéis contemplar, donde tenemos ese nuevo núcleo de comunicaciones. A nivel de edilicio, lo hemos comentado, tanto hemos intentado que esto se quedara siempre patente y al descubierto tanto los elementos cerámicos, como veis, esos aleros tan potentes, y ahí tenemos esta fotografía, como lo que es la expresividad y diafanidad de los elementos metálicos, tanto horizontales y verticales, y de cubierta. Algunos de ellos que ya los hemos visto claramente. Aquí podemos ver de esta zona, de lo que son las ampliaciones, tendríamos de la parte izquierda hasta el final, tendríamos lo que es el hito que llamamos, esa escultura de cero corte, la escalera principal que recoge el elemento contenedor resuelto magistralmente ahora por nuestro compañero
rocamora, y luego por último, aquí ya empieza a aparecer lo que os hemos comentado, os he dicho ayer en el paseo, que este elemento está por construir, que es una geoda acristalada, y de alguna manera, perdonar, y además, claro, esto, sí. Perdona, porque así lo pongo en silencio, no sea cosa que me vuelvan a interrumpir. Entonces, lo voy a pasar muy, muy por encima, pero como ya lo he comentado antes, la importancia que va a tener la construcción de ese elemento, nosotros lo definíamos, seguramente ahora a continuación lo veréis. Bueno, aquí hay determinados elementos que son simbólicos, como es el círculo para la escalera, unida además con lo que es la entrada también circular, unido por esa marquesina sinuosa. Lo que os decía antes de esa espiral que según Durero nos habla del crecimiento de los seres vivos, de la evolución de la historia, y que se proponen como diseños orgánicos que suavizan y dan armonía al conjunto. Y todo ello como hilo conductor entre la escuela Ito y el museo, y en definitiva entre la arquitectura y el discurso museográfico. Esto, la verdad es que no lo hemos comentado, podréis ver que sí que, antes creo que Maribel me preguntaba por el pavimento, la idea no era exactamente esta, pero sí que Silvana tuvo digamos, la sensibilidad de poder dibujar, si ahora al salir lo veréis, esos elementos cardiales a forma espiral. Ahí traemos esa foto a la derecha, que de alguna manera son los elementos cardiales que tiene la vasija y que están esparcidos por toda la plaza a modo de espiral, como decía. Pues lo que comentamos, nosotros a nivel de planta lo vemos bien, pero luego cuando paseas la verdad es que pasan muy desapercibidos. Entre otras cosas porque también la realidad de la ejecución no ha sido la que pretendíamos. Queríamos que incluso que por la noche eso tuviera luz y que se pudiera reflejar hacia arriba, entonces hubiera tenido otro protagonismo. Como ya se coge como otra, bueno, como algo un poquito más, es una idea, pues quizás es una de las Sí, pero a veces es percepción de de verlo las nosotros en acciones. planta, como la sección de la escalera, el tesoro, las tal, pero luego ves el alzado y si te lo Sí, sí, dicen, no. pues dices bien, pero Pero si quieras no, que pues no, por otro pasa. lado, con reflexión también como arquitecto, es decir, bueno, esto a lo mejor lo que le da esa sensibilidad y ese diseño último, que si no lo hubieras pensado como un símbolo, posiblemente no lo hubiéramos hecho así, hubiéramos hecho algo mucho más anodino. De esta manera, bueno, lo que es el brazalete, como que la espiral comienza a generarse como un punto de máxima energía en el núcleo de comunicaciones. Entonces, ese núcleo de comunicaciones, que sí que es tan potente, es el que luego en el futuro unirá todas las plantas, pues es el que es el ojo, digamos, de esa espiral, ¿no? Entonces, todo está, digamos, relacionado con esa serie de pensamientos que, como dice Julián, a lo mejor luego no se perciben. Tampoco se percibe muy, muy claramente, pues, lo que son estas molduras, también inspiradas de alguna manera en lo que es el principal brazalete del tesoro, y que luego pues en la separación aparece, como veis ahí, en lo que es el elemento de circulación vertical, está marcando lo que son cada uno de los cambios de forjado, y vienen dibujados y sí que están expresados como tal moldura, ¿verdad? Aquí simplemente, evidentemente por los tiempos que tenemos, no voy a explicaros todo el funcionamiento que pretendíamos, pero sí lo de la geoda. Vuelvo a insistir en el elemento este final, bueno, está aquí al otro lado, porque es un elemento que, como ahora veréis, consigue en sí misma varias funciones. El intercambiador de épocas, cuando se terminaba el recorrido en la parte del tesoro, luego se salía precisamente con esa luz enorme, porque al ser todo un elemento acristalado, y que de alguna forma era como una especie de intercambiador entre épocas, ¿no? Y como una descompresión. Que con las dos plantas, si se hubiese hecho completo, la idea era que la parte arqueológica ocupase la planta baja que hemos visto, pero la etnográfica pasarla toda a la primera planta. Entonces salíamos, nos conectábamos con el paseo, había una rampa, una escalera, un ascensor, y entonces ya nos metíamos ya en la época ya más moderna. Que material hay Esa para, conexión para vertical llenar varias también, plantas. perdón, del intercambiador que comentamos de la geoda es muy importante a nivel de la accesibilidad universal, porque contenía una rampa que Sí. además se asomaba luego sobre la Ujú, huerta tan importante para Villena y sobre el ujú, ferrocarril, cuando sube esa rampa, de forma que
cualquier persona no tenía que utilizar luego, me voy al ascensor a subir a la planta de arriba, sino que podía completar el recorrido como cualquier persona Entonces, que pudiera estaba como ajardinado, bueno, en silla de ruedas. Y ese elemento que va a era estar complicada también de factura. ajardinado y para exposiciones temporales como un cambio antes de entrar nuevamente en las siguientes épocas. Estaba sostenido, como veis, con una estructura arbórea. Y para nosotros lo importante que es, y esto parece que en esto hayamos tenido una empatía en este sentido absoluta y una conexión, porque formando parte de alguna manera de la idea del proyecto que ganó el concurso en su momento, para nosotros era muy importante la conexión, ese eje que hemos imaginado, que estamos hablando toda la mañana, que se pudiera producir. Y fijaros, por eso cuando os he trasladado a que nos hemos salido del teatro esta mañana a primera hora, desde aquí, desde el Teatro Chapí, no se percibe para nada lo que es el museo. Incluso, fijaros, hemos traído aquí una secuencia de varios momentos, ahí ya se empieza a percibir. Si ahí estuviera construida esa geoda, ya sería, como decía antes, como ese faro, como ese elemento que nos llama la atención diciendo, aquí está el museo. Y veis nuevamente importancia de asomar el museo al paseo, y el museo espera asomarse al Paseo Chapí definitivamente cuando se ha construido esa geoda. Al final, terminando ya, terminaríamos, como ha comentado él, el paseo etnográfico por toda la planta superior y volveríamos a bajar. Hemos traído alguna foto también así de detalle para que veáis la construcción, de forma que la fachada cristalada nos ofrecería también perspectivas diferentes de la plaza a través de esas lamas que formaban parte de lo que eran el brazalete del tesoro y del propio elemento que circunda la escalera de bajada. Las plantas superiores serían de oficinas, la de arriba del todo Fundación José María Solé, con la biblioteca, biblioteca que antes ha las oficinas del comentado. museo. Pues Ahí bueno, veis la geo de la derecha. ahí está. Y bueno, pues esta es otra foto para que vierais un poco el momento de la construcción. Creo que también como arquitecto nos es interesante saber cómo se hizo todo ese elemento de hormigón. Y esta es la sala que ahora nos contará Rocamora, referida a cómo hizo su proyecto museográfico, que aquí lo hemos traído incorporado para que se vea cómo esa nave se ha diseñado. Y bueno, Hasta ahora ya trayendo damos la también palabra. donde hemos estado antes con la sala etnográfica vacía y con el lleno de Rocamora. Y nada, pues las fotos últimas el día de la inauguración y deseando de alguna forma que esos elementos que quedan por construir, como antes les hemos dicho al representante máximo de la administración, que no se dé el museo como acabado, sino que de alguna manera al final este museo se pueda completar con todos los elementos, siendo el MUBI esas dos sílabas, un museo enorme para la historia. Nada más. Muchas gracias. Doy paso ahora a nuestro compañero Rocamora para que nos explique la museografía. Bueno, va a ser muy breve porque, como las pelis, habéis hecho spoiler, en la visita antes de la directora, vosotros el antes y el después, y hemos hecho la visita bastante, ha sido rápida pero intensa, porque tienes como mucha comunicación con el recorrido y creo que viene bien para una parte de la explicación y me puedo ahorrar otra y puedo ir como mucho más rápido. He traído un montón de fotos, me lo había preparado anoche de una forma, eh, esta mañana me he levantado y he hecho un montón de imágenes, porque creo que lo que venimos a hablar de que estamos 20 años, vosotros hace 20 años que empezasteis en el proyecto. He puesto esta primera imagen porque enlaza con lo que vosotros acabáis de contar y el contexto urbano, que nosotros no somos ajenos, aunque nos metemos dentro, como le comentaba Esquembre, antes que los arquitectos, muchas veces, sobre todo en la contemporaneidad y en otros momentos lo han podido hacer mejor, poder terminar más el detalle, ahora nos quedamos como muy lejos, según en qué tipo de obra hagamos. Nosotros somos un despacho de museografía, muy especializado en museografía, y nuestra estructura es también como muy rara, porque hay gente que incorporado que hace diseño gráfico, diseños audiovisuales, contenidos, licenciados en historia.
porque cada una de las partes que habéis visto conforman un proyecto total digamos, de recoger la historia que nos cuentan y que se quiere contar a través de los objetos, ¿no? Nos encontramos esto, que es realmente una maravilla, un lugar que luego trabajaríamos para esa parte de etnografía que ahí, como dices tú, un 5 no, un 2%, porque es de una exuberancia el almacén, yo creo que es una de las maravillas ocultas que tiene Villena y que debería ser visitable, ya de por sí es una bestialidad. Y ayudamos, como te digo, hasta en el último gesto de la exposición, poniendo el título con la directora de esa exposición, que es 150 de 15.000. Y no hay 15.000 piezas, pero eran 150 piezas de 15.000. Tampoco hay 150 dentro, hay muchas más. Nosotros nos encontramos esto y la sala vacía. Tuvimos un primer envite porque Folch Jordá aparece con dirección y con una parte de proyecto de acabado y nosotros nos enrolamos como si fuera una separata, museografía. Y aquello con Jordán muy bien, pero muy mal en la obra. Fue un desastre porque estamos vendidos a pliegos de condiciones de concursos y demás que tienes que hilar muy fino y el ADN de la empresa que entró a hacer en la primera sede, la primera base de la museografía no era ADN de museografía. Como la museografía no es obra como entendemos, y hizo era como comerte el bocata, ¿no? Y empiezas por lo que más te gusta, ¿no? Empezó por lo que sabía que era hacer tabiques, paredes, techos, y cuando llegó a la museografía, yo hice ese primer envite de aquello que me estaban contando 4 años antes de hacer la obra, donde iba dándole forma a una narrativa. Eh, Empiezo a trazar ese diálogo con las piezas que las visito en el ayuntamiento antiguo, donde estaba el museo antiguo, y empezamos a hacer detalles y premontar. Pero esto es los premontajes primeros 4 años, donde tú las formas, las tienes que congelar ya y empiezas a defender esa forma y esa narrativa que va a servir de soporte a las piezas que habéis visto. Es muy largo, es como lo de las canicas, estar discutiendo que las canicas servirán de soporte al Tesoro de Villena durante 4 años. Y las canicas negras en la cabeza, al final porque te las estás imaginando desde el primer día, ¿no? Que van a servir de soporte. Y es muy difícil. Y vosotros lo entendéis, que igual tienes que discutir otras formas durante todo el proceso, como si fuéramos mulas, porque lo llevas en la cabeza. Porque es una construcción muy compleja de cada uno de los objetos que tienen que caber ahí en el lugar. Hacemos ese premontaje, que es una última arquitectura del objeto hasta la macroarquitectura urbana que vosotros pensáis. Yo detrás de esto veo un guerrero, porque es un enterramiento de una tumba ibérica donde reconoces a una persona que tiene todo un armamento bueno, si fuerais al Museo del Cigarralejo, ves mujeres, hombres, niños mayores, menores, ves espadas de los domingos, ves mujeres que tenían espadas y puñales y hombres que tenían 5 espadas y eran más guerreros y tenían 4 caballos a través de la jugar, ¿no? Tienes que estar imaginando esa historia que te está contando Laura y que tiene al final la forma de un círculo, de un escudo con el humbo, la espada, la lanza, construyendo al personaje, ¿no? Que es lo que ahí puede... Y todo ese premontaje, que es el que sobrevuela los primeros dibujos, son fundamentales porque son la última y pequeña arquitectura de cada uno de los objetos, ¿no? Lo paso rápido. Llevan muchas horas de manipulación de los objetos porque tienen que ir aterrizando en esa primera idea, en ese primer dibujo. Esto fue el desastre, primero, con una empresa que no era ADN de museografía, porque hacer una vitrina, aunque parezca una tontería, habla de control hidrotérmico, iluminación específica, control de los soportes, soporte 1, 2 y 3 niveles de manipulación de patrimonio. Y bueno, una empresa que el primer día el replanteo lo hace en papel, ¿no? Que el papel dilata y de repente crece en todo lo largo de la sala medio metro. Cuando tienes que hacer una topografía de aquel mueble. Y la verdad es que el segundo envite con la segunda empresa fue una maravilla, porque sabía el carpintero y te encuentras estos oficios maravillosos que pueden llevar aquel mueble a su sitio, ¿no? Bueno, esto fue como un calvario. Y pasado esto, y
ya el recorrido que habéis visto esta mañana, nosotros trabajamos desde la marca del movie, empezamos a imaginar y lo hacemos en todos los proyectos, porque todos los proyectos tienen como una comunicación y todos los proyectos tienen una comunicación de renovación. No es que la marca anterior sea mala, sino que comunicaba a una sociedad diferente, igual que lo hacemos con el teléfono. Igual que mis niños ven unos dibujos animados que le aburren los de su padre. Entonces, la marca que ahora el movie tiene, con una tipografía diferente, es jubila la anterior como jubila el espacio urbano que tenía la fábrica con el nuevo contexto urbano que ha de tener un museo con el nuevo programa. Y así vamos andando, entramos con esa imagen que tiene la nueva puerta, nos comunicamos en el interior con el escudo de la ciudad. Es chulo porque los museos antes eran las estaciones, y aquí pasa el tren al lado. Las estaciones eran como la puerta de la ciudad. Y los museos, en muchos casos, se nos está dando, y en este proyecto está pasando, que es el nuevo lugar de representación, donde el ayuntamiento, cuando viene alguien, se hace la foto aquí detrás del escudo, ¿no? Y viene a enseñarle su museo. Y antes era la casa consistorial y primero la estación de tren, ¿no? Y estos espacios culturales se convierten en nuevos baluartes de recepción. Aquí articulamos la temporal y permanente, todos los museos tienen una narrativa. La temporal, que es semipermanente, temporal, porque la museografía de la etnografía que hay en esa pequeña habitación, cuando nosotros entramos era imposible que cupiera. Y ahora explicaremos el recurso que hicimos para que pareciera aquella amasijo, que parezca, sigue siendo un amasijo, pero ordenado de una forma. Y la temporal, la permanente, ¿no? Con esos dos personajes que son los dos legatarios principales, con dos carteles. Esa imagen que nos sirve de aledaño, entramos, bueno, esto rápido porque alguna singularidad. Esto intentamos traducir a todo el mundo las eras del hombre. Bueno, el Museo de Murcia, por ejemplo, empieza con una tortuga, ¿no? Millones de años. Y entras al arqueológico y ya te explota la cabeza. Explícale a un chiquillo 100 años, 200, 500, ¿no? Estamos hablando de que la prehistoria aquí va del 50 hasta el 4000. En un primer rincón donde hemos hecho ahí un primer lugar topográfico donde lo que nos interesa es intentar traer lugares de grupales donde poder comunicar a todos los clientes del museo, que son de niños hasta mayores, científicos. Es bastante complicado, es un ecualizador amplio. Entonces, esa línea del tiempo se traduce como en muchos escalones diferentes: el objetual, el de las referencias internacionales, nacionales y lo que pasa en el pueblo. Y aquí lo hemos traído, como dicen los arqueólogos, con fósil director, un cacharro y algo para cortar, ¿no? Y eso lo vamos llevando desde época de la prehistoria hasta la contemporaneidad, porque hay muchas formas de comunicarlo. Incluso los científicos al final les gusta como este tipo de cosas porque traducen lo que no saben traducir de otra forma, ¿no? Más farragosa. Eh, esta forma de llegar, sentarte, entender dónde has llegado, porque los museos es una forma de tener aire acondicionado, cómodo, fuera de la urbe, te meten ahí, te van a contar una historia, descansa y dices, y hemos llegado aquí, y has llegado a Villena, estás en la provincia de Alicante y te vamos a enseñar esto. Este punto de inflexión, y van a ir ocurriendo como islas, lugares de reunión, son grupos de 20, de 30, aquí está la prehistoria, de esos 50 hasta los 4000. Y ya empezamos a segregarlo porque nos lo va explicando el técnico. Dice, aquí la cultura lítica. Digo, ¿qué es esto? Digo, pues eso, las piedras. Digo, explícamelo. Y me las pone. Y empezamos a replantear todo aquello que habéis visto. Y me explica que también hay un entrenamiento con múltiples, un entrenamiento múltiple de personas. Y aquí éramos cazadores, íbamos por el territorio, me cuentan ellos. Y luego vamos a pasar a ser sedentarios y vamos a construir la urbe, los primeros poblados. Y en este lugar estamos andando por el territorio. Y hay una cultura lítica en estas dos primeras vitrinas topográficas en el territorio. Y este gesto es el primero de la humanidad, aquí en Villena. Es una cultura de enterrar a alguien que amas. Entonces es un enterramiento múltiple que aparece en esa vitrina que conecta ya en otro nuevo punto de inflexión donde vamos a tener la primera urbe de Villena. Hay un punto chulo en este punto, de ese punto de inflexión entre el territorio y lo urbano, entre lo importante ya en el Cabezo, que hay capas y capas y capas de la edad del cobre con un BIC que tiene maravilloso, y la edad del bronce, que es de una profusión brutal. Pues este punto es esa línea
y pasamos del territorio para intentar ir pautando esta jerga técnica a través de objetos y con poca gráfica, con unos audiovisuales. Ahora explicaré el colofón de el por qué hay poco de todo esto y estas formas que empiezan a construir la arquitectura roma de todo el argárico. Son un sincretismo, unas formas que traemos los arquitectos, como decía lo de la moldura antes, o que nos sirven para ir construyendo psicológicamente como el lugar, el contenedor de los objetos. Y como decía antes Laura, empezamos con esos troncos, cortando leña, recolectando, que empezaban a recolectar por primera vez cereales y a atesorarlos en el pueblo. Le preguntaba a un especialista del MARC que excava y ha excavado también aquí en Villena, y digo, ¿y cuánta gente vive aquí? Y dice, pues según la cantidad de molinos, pues ¿cuántos morteros tenían en casa? Pues yo tengo un mortero, por allí tenían 2 o 3 morteros. Han salido tantos morteros, tantos molinos de mano, pues 400, 500. Eso era una mega urbe para ese momento. Y ese tipo de cosas lo intentamos traer aquí, en este nuevo rincón de la primera arquitectura del poblado de Villena, de lo que cristaliza en el territorio. Hemos dejado de ser cazadores y trashumar, ¿no? En el territorio, a quedarnos en un lugar y amansarnos y amansar el territorio para vivir en él, ¿no? Empezamos a hacer silos. Y esos cuencos que vemos que se caen todos, tenemos que apuntalarlos todos, estaban apoyados o enterrados en el suelo y sirven para los cereales y para enterrar a los nuestros debajo de nuestra casa. Y todo esto es esa arquitectura de la mesa y del suelo. Y lo intentamos traer con profusión, no ponemos las piezas más importantes, sino que como somos muy fuertes en esta época, ponemos cantidad. Y en otros somos más pobres, en los romanos, y explicamos la arquitectura romana que había aquí, que era un conjunto fabril. Entonces, este músculo de Villena en esta época es potente. Y lo traemos a través de unas permeabilidades que esto tiene que ver con estrategias, ¿no? De no agobiar hacia dónde voy y ver pasar a la gente. Y en este tema de la estratigrafía de capas históricas y que ver una ánfora ibérica como telón de fondo de pieza argárica, pues es muy chulo. Y lo hemos discutido mucho durante el montaje. Ángel, ¿es necesario esto? Digo, sí. Porque permeabiliza y le da mayor capacidad nutritiva de relaciones humanas dentro de un espacio serio. En esta bajada, salida de la edad del bronce hacia un ocultamiento, y estos ocultamientos ocurren en toda Europa, es un final de era. Este ocultamiento de piedra de mucho valor para aquella gente, un ocultamiento de oro, y se producen en Alemania, en Centro Europa, en muchos lugares aparecen elementos muy preciosos del final del bronce, ocultamientos de tesoros de oro, ¿no? Como aparece aquí en Villena. Bajamos, como vosotros propusisteis en el proyecto, como Folch Horda construyó esas paredes de cristal, y nosotros hacemos como el lugar ritual para posar el tesoro, y lo discutimos muchísimo. Y esa discusión se construye en un ábside, que es una connotación, digamos, religiosa, occidental, nuestra, de ese primeras iglesias visigodas, de lo ritual, de lo romano a la cristianización de esos lugares de culto. Y nosotros vamos a hacer un lugar procesional y un lugar de encuentro frontal, pieza a pieza, íntima, o en procesión frente a ese lugar ritual. Un nuevo ábside, un nuevo espacio potente para el Museo el Tesoro de Villena. Y es el hecho que no se lo podría haber explicado allí cuando estaba Laura, pero cada canica es un espejo. Y hablamos de reflejos, y hablamos de cuencos, que también lo discutimos mucho, si le damos la vuelta a un cuenco, y yo estaba seguro que rebotaban de uno a otro y íbamos a ver los cuencos por debajo, y eso es lo que ocurre en ese tintineo, ¿no? De poner en valor el oro. Volvemos a subir para esa ida, en ese punto, en ese recorrido del principio de esos 50.000 años de historia de Villena a través de la cultura lítica, de la tecnología lítica, al 19, ¿no? En el punto medio está la edad del bronce, y volvemos
y salimos de este tesoro para empezar a construir las ciudades. Primero el mundo ibérico, que Villena, en el mundo ibérico es difícil encontrar lugares, y sí que los hay, donde esa cultura ibérica construye las trazas de la futura ciudad, pero sobre todo lo hacen los romanos. Aquí empezamos a construir ya la ciudad. También un recorrido de el entrar por la puerta, construir la casa, el culto, la vida y la muerte, ¿no? En un orden geométrico y que se puede encontrar en la vitrina frontal. Y esa visuales con ese mundo anterior, ¿no? En esa cronología de la historia. Empezamos a andar ese final hacia el 19 con lugares donde tienen menor carga objetual porque empieza a haber arquitectura en la ciudad. Yo le digo, ¿no te puedes traer algo del castillo? Y empieza a haber islámico, cristiano, medieval, gótico, renacimiento, hasta esas visuales ya con el siglo XVIII y XIX, pero de una pobreza material porque tenemos ya una arquitectura que visitar en la ciudad. Antes me ha preguntado una compañera, son dos lugares blindados dentro del proyecto, tanto el tesoro como el manto de la Virgen y el tesoro de la Virgen. Se escamotean de una forma, pasaron rigurosos controles de seguridad nacionales y provinciales, y son cámaras blindadas que, bueno, como todo, tiene ese límite de seguridad que ha de saltar otras alarmas para que todo el mundo llegue allí a salvar el tesoro, ¿no? Pero él está dentro de un camarín donde no se ve ni de dónde se proyecta, ni por dónde se entra, pero que tiene que ser amable en la relación con la persona y que son cámaras seguras. Yo lo digo por la Virgen porque ocurre lo mismo, que tiene como su escamoteo para poder entrar, sacar algo ya no de arquitectura, de arqueología de la arquitectura o visitable en la ciudad, sino piezas incluso que salen en procesión, ¿no? Ya empezamos en una etnografía viva, empieza a conectar el 19 con la ciudad, en piezas que se mueven del museo para salir a la calle. Y luego ya ese 19 con esa frase que comentaba Laura, y entramos en una sala de temporales que habéis visto, que hablan, yo creo que me voy a ir rápido, entramos con el tren, la reina, la casa burguesa, y yo creo que esta foto que hice en el proceso hablaba de una profusión de materiales y yo se lo decía a Luis como, vamos a hacer calders, vamos a hacer acumulaciones verticales para explicar que hay mucho de todo y lo vamos a traer como un reflejo detrás en la gráfica para que se entienda como apilaciones de sillas, de zapatos, de alcohol, y ha sido una forma de meter esa carga potente de etnografía, pero muy lejos de lo que tiene Villena. Que yo creo que es lo que pertenece, es como ese anteproyecto que hay de hacer otra planta más y expandir realmente y dar dignidad a una colección que se lo merece 100%. Ese es el resultado de lo que yo le decía a Luis. Digo, tenemos que hacer, pero que sea sosegado, que la gente lo disfrute como escultura a escultura, como objeto a objeto, como parte a parte de aquello que se quiere explicar para compactar, pero dentro de un objeto silla, de acumulación de sillas, ¿no? Y así ocurrió con el agua, con diferentes lugares, diferentes apilaciones, el mercado, el vino. Y nada, quería traer esto, el cierre, porque pasó una cosa hace 2 meses o por ahí, vino una persona de fuera, porque se presentó a los premios europeos, al mejor museo europeo, el Museo Villena, difícil, porque son todos museos nacionales y tal. Solo con que saliese seleccionarlo entre los 50 a 100, sería un premio. Pero vino este chico de Canadá y tuvimos todo un largo día para explicar el proyecto. Y a mí me emociona una parte, porque no sabemos dónde congelar la arquitectura. Nosotros la congelamos en los proyectos que hacemos los arquitectos y el código técnico dice 50 años tiene que durar esto mínimo. Y la museografía fastidia mucho porque a partir de que se abran las puertas, la tecnología tiene las patas muy cortas. Se está hablando de una patología importantísima de la tecnología que se está aplicando ahora con estas mega subvenciones de tecnología y pantallas LED, porque duran 2 años y no va a haber dinero para reponer esa tecnología. No va a haber, hay una subvención ahora, pero no te dan el dinero para que dentro de 2 años la vuelva a reponer, ¿no? Y esa tecnología que viene ahora
con marcado CE, pero de componentes de otros lugares que se ensamblan aquí, ¿no? Y con una obsolescencia total. La edición contemporánea que tiene estos lugares es caduca. Hemos puesto televisiones donde vosotros podéis cambiar el discurso, pero me emocionó porque congelamos la museografía y ellos la activan esparciendo sillas en la permanente. Vosotros explicabais los programas de estas visitas donde de repente ya no hay una ludoteca, que es una habitación fuera del programa, donde los niños los pongo allí porque molestan, sino que el propio museo se disuelve como un lugar multidisciplinar. Y no es una coña, es que lo usáis así. Y de repente hay sillas para dar un tema de memoria y dan talleres dentro, con lo cual, si el museo no se activara por los técnicos, no existiría. Entonces, yo creo que nosotros hemos dejado una arquitectura en un contexto urbano, una carcasa, un gran contenedor recuperado histórico con una base para unos objetos históricos que se explican un poquito, pero que se activan con todos estos motores. Y eso me pareció que enganchaba muy bien con una realidad que se nutre todos los días y si no fuera así, pues esto sería seguro un fiasco o un mueble aparcado. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que hay que extender el agradecimiento al equipo, bueno, Aura, por el trabajo que estáis haciendo aquí, sobre todo la protección de este museo y de todo. Bueno, nada, comentaros que vamos a salir, vamos a hacer como esa pequeña ruta. Podríamos hacer aquí un debate, pero yo creo que es mejor ir andando por el tiempo. A las 2:30 tenemos reservado en Cisoria, los que habéis podido reservar y los que habéis y tal. Y nada, seguimos como hablando y dialogando. Simplemente os recuerdo a, bueno, a la gente que no sois de aquí que eso, que el programa de la Semana de Arquitectura continúa, que el 2 de octubre es esa exposición de Miguel López Más allá de los archivos en Alicante, que estáis todos invitados en la sede. Luego está el 6 de octubre, lunes a las 10, hay un acto de homenaje de la placa de Docomomo en el edificio de Harinas Bufort, en Alicante también. Y que el 7 de octubre es una visita a exposiciones en Orihuela, que es fascinante, con la visita de la biblioteca el 7 de la biblioteca de Campo Baeza, de Alberto Campo Baeza. Entonces, simplemente que entréis y sigáis el programa. Y nada, ahora nos vamos, ¿no?, a pasear por ese eje que vamos a inventar.